este video en el cual vamos a traer un resumen de los fármacos bloqueadores neuromusculares. Este tipo de fármacos son fármacos que se van a caracterizar por ejercer un tipo de parálisis a nivel de la placa neuromuscular, y esto tiene, bueno, algunas aplicaciones en clínica. Empezamos definiendo este grupo de drogas. Estas son sustancias que desde el punto de vista estructural son muy similares a la acetilcolina, son análogos estructurales de la acetilcolina y pueden ejercer un bloqueo neuromuscular a través de dos mecanismos. Uno, a través de una despolarización, como lo hace la succinilcolina, o a través de un antagonismo competitivo, como es el mayor grupo de fármacos de este tipo. El tipo de antagonista que vamos a referir o de los bloqueadores neuromusculares van a actuar a nivel de la unión del receptor nicotínico con la placa neuromuscular. Su historia se remonta a nuestros indígenas, nuestros ancestros indígenas, que lo utilizaban, muy probablemente sin conocer exactamente sus propiedades farmacológicas, pero impregnaban en las puntas de las flechas o en algunos dardos con sustancias que era el curare, la pueden obtener de la maceración de plantas del género estrigno, y este veneno que usaban estos indígenas eh, causaba o causa parálisis del músculo estriado por efecto de bloqueo neuromuscular e inmoviliza a la presa y facilitando las actividades de cacería. Entre los investigadores que pueden considerarse los pioneros en el uso de estos preparados para bloqueo neuromuscular, pacientes que serían intervenidos, podemos considerar a Griffin y Johnson en el siglo pasado, en el año 1942. Por otra parte, se le atribuye aquí, en el año 1935, la identificación de la estructura de tubocurarina, de algunos preparados sintéticos que tienen quizás más potencia, y se describe la acción de la succinilcolina como una acción curariforme. Estos fármacos, como les comenté, pueden ejercer su efecto a través de un proceso de despolarización o los no despolarizantes, que también los llamamos antagonistas competitivos. Dentro de los despolarizantes, el único representante que todavía tiene aplicaciones terapéuticas es la succinilcolina. Si podemos evidenciar la estructura química en el recuadro, en la parte inferior de la diapositiva, tenemos en la parte superior la estructura de la acetilcolina, y en la parte de abajo la succinilcolina, que es una diacetilcolina. Los bloqueadores neuromusculares, también considerados como antagonistas competitivos, son el grupo más grande. Ahí tenemos una gran variedad de fármacos con diferentes estructuras químicas. Eh, Acá están representados, bueno, en orden alfabético, están mezclados las distintas drogas o fármacos. Sin embargo, tiene mayor utilidad conocer su clasificación de acuerdo a su estructura o de acuerdo al tiempo durante el cual ejercen el bloqueo neuromuscular. Tenemos que, de acuerdo a su naturaleza química, los ésteres del amonio, como el pancuronio, que son fármacos que tienen una duración de acción prolongada. Algunos van a exhibir algunas características farmacocinéticas que les permiten tener duración de acción de bastantes horas, de cientos de horas inclusive. Tenemos fumarato de amonio mixto, que es un fármaco de última generación, que es el gantacurio. Tenemos el grupo de las bencil isoquinolina, con el atracurio como representante, con su isómero, que es el cis-atracurio, doxacurio y mibacurio. Alcaloides naturales, quizás menos usados actualmente, y éster de colina, la succinilcolina. Desde el punto de vista de la clasificación de los bloqueadores neuromusculares, resulta muy útil el conocer la clasificación de acuerdo al tiempo de acción, es decir, el tiempo durante el cual permanece el bloqueo neuromuscular. Y esto nos permite 4 grupos de clasificación. El primer grupo
son los que tienen una acción prolongada. Aquí podemos incluir fármacos que tienen una duración de acción de más de 1 hora, 80 minutos, 120, inclusive el pancurono describen hasta 180 minutos de duración en algunas literaturas. Por supuesto, depende de muchos factores de la infusión con la cual se administra y otros aspectos del huésped, pero sí, la duración de acción de este tipo de sustancias habitualmente es más de 1 hora, más de 60 minutos. Vamos a tener los de acción intermedia, que tienen una duración de acción entre 30 a 45 minutos, siendo atracurio, cisatracurio, becurón y rocuronio quizás los más utilizados de este grupo. Dentro de esta clasificación podemos también tener los de acción breve, que es el mivacuro, va a tener una duración de acción aproximada entre 18 a 20 minutos. Los de acción ultra breve son fármacos que tienen una duración de acción de menos de 10 minutos. Inclusive podemos hablar en el caso de la succinilcolina de 2, 3, 5 minutos de duración, que va a estar determinado en parte por su metabolismo. Y el gantacurio. En este cuadro podemos comparar las distintas eh, acciones de estos fármacos, el tiempo durante el cual dura el bloqueo neuromuscular, y podemos ver, por ejemplo, algunas de estas drogas como el atracuro, que tiene una duración de acción aproximada de 30 minutos, igual que el isómero cisacurio, que tiene una duración de acción quizás un poco menos, pero similar en cuanto al efecto de bloqueo. Y el pancuronio, fíjense que tiene una duración de acción que describen hasta de 180 minutos aproximadamente. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes que tienen utilidad clínica, básicamente es la succinilcolina y es la que vamos a revisar. Esta droga se une al receptor nicotínico y va a ejercer un efecto de despolarización a nivel de la placa neuromuscular similar a lo que hace la acetilcolina. Pero esta sustancia va a permanecer mucho más tiempo en la hendidura, va a permanecer unido al receptor con una unión prolongada y vamos a tener una repolarización que se prolonga en el tiempo y esta es la parte que va a generar la parálisis. Esto nos permite dividir el mecanismo de acción de la succinilcolina en dos fases. Tenemos una primera fase en la cual hay apertura del canal de sodio con la despolarización típica, y en esta parte puede evidenciarse clínicamente fasciculaciones transitorias. Estas fasciculaciones se pueden notar de manera más específica en grupos musculares grandes, sobre todo en extremidades, en tórax, abdomen. Y tenemos una segunda fase en el cual cesa la despolarización, ocurre una repolarización que es gradual, que no es tan rápida como nos sucede en condiciones fisiológicas, y va a producirse una parálisis flácida, que es el momento en el cual realmente ocurre el bloqueo neuromuscular. Entonces vamos a tener una primera fase donde la succinilcolina se une al receptor nicotínico despolarizándolo, y una segunda fase donde hay una repolarización prolongada, que es donde se produce la parálisis. Esta secuencia de parálisis vamos a evidenciarlo a través de las fasciculaciones en la primera parte a nivel de tórax abdomen y luego la fase de relajación. ¿Por qué es importante? Porque el uso de la succinilcolina y este proceso de despolarización que se pueda prolongar en el tiempo va a generar lo que es toda la despolarización prolongada, la salida masiva de potasio, y esta hiperpotasemia puede ser de riesgo en algunos pacientes que cursen con situaciones clínicas o que usen fármacos que de por sí aumenten los niveles de potasio a nivel extracelular. La farmacocinética de la succinilcolina la podemos describir como una droga que es fácilmente hidrolizada a nivel plasmático por colinesterasas, lo cual hace que su duración de acción sea muy corta, describen menos de 10 minutos de duración, y el inicio de acción, a pesar de que es rápido, la duración de acción es corta. Su uso va a ser a través de la vía endovenosa por las mismas características. Dentro de los efectos indeseables, la hipercalemia que he descrito,
que es de mayor riesgo en los pacientes que usan digital, en los pacientes que están usando diuréticos, sobre todo ahorradores de potasio, que de por sí el paciente puede tener hipercalemia, pacientes que tengan traumatismo o politraumatismo con rhabdomiólisis, ya que esto pues, puede conllevar a un mayor riesgo de hipercalemia y la consecuencia son arritmias que pueden ser letales para el paciente. Otros efectos de cuidado, la apnea prolongada, la liberación de histamina que puede contribuir con el colapso circulatorio y la hipertermia maligna. Las interacciones farmacológicas que debemos vigilar, no debemos usar la succinilcolina con agentes anticolinesterasas, ni con bloqueadores de canales de calcio porque se potencia el efecto de bloqueo neuromuscular. Los fármacos de este tipo se usan básicamente para inducción de anestesia y para una intubación endotraqueal rápida. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes o antagonistas competitivos son el mayor grupo. Evitan la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico a nivel de la placa neuromuscular, impidiendo la despolarización de la membrana y provocando un cese de la contracción músculo-esquelética. A dosis mayores vamos a tener un mayor bloqueo a nivel del canal iónico y a nivel de la placa neuromuscular. Algunas otras drogas vamos a observar que tienen efectos en otras áreas del organismo. El pancuronio, por ejemplo, además de ejercer el bloqueo neuromuscular, bloquea también receptores muscarínicos, ejerciendo un bloqueo vagal y como consecuencia prevalece la actividad simpática generando taquicardia. Hay una sensibilidad al bloqueo o una secuencia de parálisis, es decir, no todos los músculos se van a paralizar de manera simultánea, sino que hay unos músculos que son más susceptibles de bloquearse o que se bloquean de manera más rápida. Estos son músculos en la cara, a nivel de extremidades, cuello y tronco. Y luego se bloquean los músculos intercostales, accesorios respiratorios, por último el diafragma. Una vez que ha ocurrido ya la parálisis de los músculos accesorios respiratorios, diafragma, se supone que el paciente ya debería estar intubado y conectado para lo que es el proceso de soporte ventilatorio. Una vez que culmina el efecto farmacológico de esta sustancia, la recuperación es a la inversa, es decir, los primeros músculos que van a recuperar su movilidad van a ser el diafragma, luego los músculos intercostales y así en el sentido ya descrito. La farmacocinética es variable porque son fármacos de estructura química distinta. Por ejemplo, los de amonio cuaternario, los ésteres de amonio, su absorción oral es muy mala, por tanto, son fármacos que se deben administrar vía endovenosa y por esta misma característica estructural son fármacos que no atraviesan la barra hematoencefálica, por tanto, no van a ejercer un efecto de bloqueo a nivel de los receptores nicotínicos centrales. Fancuronio, además de ciertas propiedades que ya descritas, sufre redistribución, lo cual contribuye a su vida media tan prolongada. Esteroides del amonio van a sufrir hidrólisis y metabolismo hepático y se estima que en algunas drogas hasta el 50% de los metabolitos pueden conservar actividad de bloqueo neuromuscular. Esto hace que cuando tengamos un paciente con función renal comprometida, pues, y función hepática comprometida, debamos vigilar muy bien cuál fármaco se va a escoger. Aquí tenemos entonces el atracurio y su isómero, que es el cis-atracurio, que van a sufrir una hidrólisis espontánea llamada hidrólisis de Hoffman. Es una hidrólisis que ocurre a nivel plasmático, ahí actúan esterasas plasmáticas. Este proceso de hidrólisis de Hoffman va a sucederse en condiciones fisiológicas, es decir, a pH fisiológico, a temperatura fisiológica, etcétera. Y esto lo hacen los fármacos ideales para usar, sobre todo en pacientes que tengan enfermedad hepática, enfermedad renal, con compromiso de su función, porque pues, van a evitar la acumulación de los mismos. El mibacurio tiene una duración de acción breve porque es metabolizado a nivel plasmático por la pseudocolinesterasa, también llamada butirilcolinesterasa.
Algunos de ellos van a excretar parte o fracción de sus fármacos sin cambios a nivel de las vías urinarias, como por ejemplo el pancuronio y el mivacuro. En este cuadro podemos observar algunas comparaciones en las características farmacocinéticas y, por ejemplo, en cuanto al metabolismo, atracuricio y atracurio, que tienen una hidrólisis por reacciones de Hoffman, el pancuronio tiene un metabolismo hepático, eh, sobre todo hay un proceso de hidroxilación y debemos tener cuidado entonces cuando el paciente tiene falla renal, el tipo de fármaco que vamos a usar. ¿En qué tipo de patologías o situaciones clínicas o momentos necesitamos bloqueadores neuromusculares de estos grupos llamados también no despolarizantes? Bueno, en situaciones en las cuales el paciente va a ser intervenido, necesitamos relajar paquetes musculares grandes, sobre todo intervenciones abdominales, y se usa como ayudantes de la anestesia. En procedimientos ortopédicos, reducción de fracturas, de luxaciones, sobre todo cuando son paquetes musculares grandes, sobre todo como extremidades inferiores, procedimientos endoscópicos, en la intubación endotraqueal, en algunas patologías, dependiendo de la fase en la cual o la gravedad de las mismas, por ejemplo en el estatus epiléptico, cuando ya no hay respuesta a los anticonvulsivos cotidianos y necesitamos meter al paciente en terapia para ejercer un bloqueo, lo hacemos con este tipo de fármacos. Perdón. Y en el caso de los tétanos. En otras situaciones clínicas, cuando el paciente va a estar en terapia intensiva y va a estar bajo intubación, sedación, etcétera, necesita también de un bloqueo neuromuscular y se usan este tipo de sustancias. Las interacciones con las cuales debemos tener más cuidado son con los agentes despolarizantes, por supuesto con la succinilcolina, con algunos anestésicos halogenados porque puede potenciarse un efecto que es la hipertermia maligna y con los bloqueadores de los canales de calcio. Algunos antibióticos bloquean la parte neuromuscular como las aminoglucosas y clindamicina, entonces si el paciente está recibiendo estos fármacos hay que tener mucha precaución. Al contrario, hay agentes o drogas que van a ejercer un efecto más bien antagónico y se usan precisamente cuando nosotros deseamos revertir el efecto de un bloqueador neuromuscular, usamos entonces las drogas anticolinesterosa. ¿Cuáles se usan? Preferiblemente la neostigmina en algunas instituciones o en algunos países también describen el uso del hidrofonio para esta indicación, pero básicamente se usa la neostigmina. En este cuadro se muestran algunos efectos adversos de estos fármacos, sobre todo los que están relacionados con liberación de histamina, como la succinilcolina, atracurio, mivacuro, porque puede provocar esta hipotensión en algunos pacientes si la descarga de histamina es masiva. Algunos pueden generar efectos cardiovasculares, como el pancuronio, entonces, dependiendo de las comorbilidades del paciente, hay que saber elegir el bloqueador neuromuscular más específico. Entonces, dependiendo de el paciente, de las comorbilidades, de las condiciones clínicas, de la situación que me está solicitando el uso de un bloqueador neuromuscular, entonces se van a usar bien sea los de acción ultracorta, de acción corta para procedimientos que son rápidos, para los de acción intermedia, procedimientos más prolongados, intervenciones quirúrgicas, los de efecto más prolongados quizás para los pacientes que van a estar en terapia, por supuesto, sopesando siempre las características individuales del paciente, porque como sabemos son fármacos con algunas contraindicaciones, con algunos efectos colaterales y entonces hay que manejarlos con mucho cuidado. Entonces, con este tema de bloqueadores neuromusculares, eh, vamos a terminar ya lo que son los fármacos del sistema nervioso parasimpático y ya tendríamos completada la primera parte